Y como todas las semanas, amigos, recibimos en esta parte del programa a la periodista Gabriela Peroso, quien nos pondrá en perspectiva temas que son tendencia en la política venezolana. Bienvenida, Gaby. Y bueno, vamos a comenzar hablando de esta noticia de la extradición a Estados Unidos de la enfermera de Hugo Chávez, quien también fue ex tesorera nacional, Claudia Patricia Díaz, quien fue acusada de lavado de dinero y de participar en una amplia trama de corrupción que permitió, según la denuncia, el desfalco de al menos 2.400 millones de dólares. Coméntanos un poco acerca de esta noticia que continúa el día de hoy en audiencia y estaremos muy pendientes de las nuevas noticias sobre este caso. Sí, muy buenos días, como siempre un placer estar aquí. Efectivamente se materializó esta extradición, un proceso que ha sido larguísimo, que va no solamente contra Claudia Díaz, que fue enfermera de Chávez, sino también con su esposo. Todavía el tema en España no se ha terminado de concretar con su esposo, pero aquí lo que vemos es increíble. Yo trataba de explicarle a algunas personas acá en Estados Unidos de quién era esta mujer. Era la enfermera de Chávez y se convirtió en la tesorera nacional. Es como si se convirtiera en la secretaria del Tesoro estadounidense. Obviamente no creo que haya tenido ni los estudios ni la preparación para ocupar un cargo tan importante. Ella tenía en sus manos al Fonden, que era justamente el fondo que se encargaba de manejar los recursos de, entre otras cosas, las exportaciones petroleras, es decir, en donde más dinero ingresaba a Venezuela, justamente ella manejaba ese dinero. Entonces, ella junto a su esposo y otros funcionarios se encargaban entonces de o recibir sobornos o de manipular las tasas para justamente con ese control de cambio poder jugar y multiplicar día a día el dinero. En este caso está mencionado Raúl Gorrín, quien compró la planta de noticias Globovisión y que ya ha sido señalado en varias investigaciones. Y esta enfermera, por ejemplo, decían que había adquirido lingotes de oro para que cuando su hijo cumpliera 18 años, ella disfrutar de ese dinero. Hay una gran cantidad de temas alrededor de ella, y uno de los que nos llama la atención es que ella va a llegar a Estados Unidos y ya hay un precedente. Alejandro Andrade, quien había recibido una condena de 10 años de prisión, pagó 3 años y medio y ya salió de la cárcel. ¿Y por qué lo hizo? Porque delató a todos los que participaron en este esquema de lavado de dinero y corrupción. No sabemos entonces si la enfermera adoptará la misma posición para tratar entonces de reducir su tiempo en prisión. Para Estados Unidos es muy valiosa la declaración que ella pueda tener y bueno, ya prácticamente comparte con Alex Saab la prisión. Se va a presentar hoy aquí a las 10 de la mañana su primera audiencia en West Palm Beach. No debe suceder nada, es un acto protocolar para establecer que efectivamente llegó, y puede ser un caso como el de Alex Saab, que se puede extender por meses e incluso años. Mira, justamente sobre eso que estás hablando me llama tanto la atención porque leí ayer la noticia y decía que tiene que ver una persona con conocimientos de enfermería con el manejo de la Tesorería Nacional. Se le señala como testaferra en su momento de Hugo Chávez y me preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cuántas otras personas o figuras públicas de Venezuela pudiesen estar involucradas en esta trama de presunto lavado de dinero a partir de estas declaraciones que ella va a rendir? Muchas otras personas dicen, bueno, quizás no esté mucho tiempo detenida, no se sabe qué va a pasar, ha generado mucha expectativa desde su detención y extradición a los Estados Unidos. ¿Qué piensas tú, Gaby, que conoces otros casos similares tratados desde esta misma perspectiva de la extradición y desde la declaración? Porque los venezolanos siempre queremos saber, ¿realmente irán a denunciar a otros? Sí, ella no ha sido tan mediática como en otros casos. Por ejemplo, el Pollo Carvajal se ha venido aprovechando de su testimonio aquí en Colombia, en Europa. Ella ha sido mucho más reservada, pero ella es muy valiosa porque yo creo que ya prácticamente están identificados quienes están involucrados. El tema es los mecanismos que se utilizaban para ese blanqueo de dinero, porque Estados Unidos no solamente va por las cabezas, sino por el mecanismo que se utiliza. Sin embargo,
obviamente ella se remite más a la época de Hugo Chávez, ha pasado mucho tiempo y ellos han perfeccionado miles de otros mecanismos, sin embargo siempre es valiosa y si no también se hace justicia, porque Marjorie, si estamos hablando de 2.400 millones que identificó Estados Unidos, ¿cuántos más habrán ido a Europa o a las Islas Vírgenes que ella haya blanqueado? Y al final ese era el dinero con el que los venezolanos iban a reparar sus escuelas, tener un sistema eléctrico básico que les pudiera ofrecer luz en las 24 horas del día como ocurre en cualquier país. Realmente también está el tema de la justicia, de que por lo menos algunos sí paguen, que Venezuela se haya empobrecido de la manera en que se empobreció. Saber qué va a suceder es difícil. Hasta ahora está el tema del Pollo Carvajal, no sabemos el tema de Alex Saab, pero son algunas de las cabezas visibles y significativas dentro de todo este entramado, y los demás, cuando pasa este tipo de cosas y llegan a una extradición en Estados Unidos, piensan dos veces salir del país, porque ese es el gran tema. Están los demás identificados dentro de Venezuela y no se atreven a viajar mucho, no vaya a ser que los detengan y terminen aquí en Estados Unidos con la famosa braga naranja. Tú dices una frase muy cierta, la justicia estadounidense probablemente tarda, pero llega. Uno se preguntaba, bueno, si ya sabían en lo que andaba desde hace tanto tiempo, ¿por qué no habían actuado antes? Y tú siempre refieres que Estados Unidos va acumulando pruebas, hasta que ya tienen todo montado para poder proceder. Sí, ellos, esto es una investigación que tiene 20 años. Por ejemplo, cuando vimos las acusaciones contra Nicolás Maduro y todos esos indictments con al menos 15 de las cabezas del régimen dictatorial, eran investigaciones que justamente se fundamentaban incluso en la era de Hugo Chávez. Ellos tienen muchísimo tiempo siguiendo todo este entramado. Eso les ha permitido justamente hacer las sanciones personales, porque no son investigaciones de que tú me caíste mal y voy a procesarte judicialmente. Son investigaciones criminales realmente fundamentadas en hechos específicos. A veces es muchísimo las transacciones que hacen, pero se basan en 2 o 3 para determinar, por ejemplo, esos 2.400 millones de dólares. No es que ellos inventan la cifra, sino que ven una cantidad de transacciones y de movimientos financieros que establecen entonces el caso como tal. Hay otros muchos casos que tiene Estados Unidos actualmente bajo el tapete que podrían servir para justamente otra delación, que otras personas del régimen de Nicolás Maduro delaten al régimen, que haya algún tipo de traición, aunque eso era lo que se esperaba más en los últimos 2 años. Ahora creo que la política estadounidense ha cambiado un poco y igual esto sigue siendo una herramienta fundamental. Hay otro tema que ha generado también mucha polémica y es la Cumbre de las Américas, Gaby. Por un lado, representantes del gobierno estadounidense dicen que los dictadores no asistirían a esta cumbre. Por el otro lado, el presidente de México condicionó su presencia a que fuesen invitados o no el presidente de Venezuela y de Cuba en este caso. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes van o no a la cumbre y qué representa esta Cumbre de las Américas en el caso específico de Venezuela? Sí, ahí hay que ver varias aristas de todo lo que ha sido este tema. La Cumbre de las Américas es la reunión más importante hemisférica. Yo sé que hay muchos que dicen, ahí no se llega a nada, pero allí se estrenan las manos los presidentes, van compañías privadas, siempre es un encuentro muy importante para el hemisferio. Estados Unidos no tiene una decisión final tomada, así lo dijo la Casa Blanca. Ya hemos visto que en las últimas 48 horas Brian Nichols, quien es el representante del Departamento de Estado para Latinoamérica, para el hemisferio occidental, ha ratificado que no deberían invitarlos. Pero la posición de Estados Unidos todavía no está clara. México ya amenazó con hacerlo, Argentina dijo sí voy, pero sí deberían invitarlos. Los países del CARICOM tuvieron una reunión ayer justamente para ir como un bloque a boicotear la Cumbre de las Américas. No lo lograron porque varias islas no están de acuerdo con hacerlo. Aquí hay varios puntos fundamentales. Hay preocupación
dentro de Estados Unidos, de que la Casa Blanca diga, sí, vamos a invitarlos para que vayan todos a la cumbre. Hay quienes dicen, ¿cómo puedes aceptar presiones de una dictadura? Yo recuerdo que en el 2018 el presidente de Perú se enfrentó directamente a Nicolás Maduro, que decía que le habían mandado la invitación y que llueve, truene o relampaguee, yo voy a esa cumbre, dijo Nicolás Maduro. Y al final Perú se mantuvo firme y dijo, no vienes, porque moralmente no tienes el derecho de posar aquí con los presidentes que fueron legítimamente electos. Es decir, hay un precedente, Estados Unidos puede tomar ese precedente, pero también hay preocupación de que si hay realmente acercamientos directos entre la administración de Joe Biden y Nicolás Maduro, la Cumbre de las Américas pueda entrar en ese juego y se pueda tomar la decisión de invitarlo. Esto todavía no está descartado y hay que tenerlo en cuenta. Pero hay otra cosa que se suma a esto. ¿Qué va a pasar si invitan a Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas? ¿Se acuerdan que en Naciones Unidas fue la última vez que él pisó territorio estadounidense? Vino y todo el mundo se preguntaba si él había sido sancionado por Estados Unidos, cómo obtuvo una visa para entrar a territorio norteamericano. Naciones Unidas le daba inmunidad en su territorio para poder estar aquí. Aquí no estamos hablando de Naciones Unidas, estamos hablando del Convention Center de Los Ángeles. La Organización de Estados Americanos, que es uno de los organizadores, creo que no tiene ese tipo de protección. Es decir, y adicionalmente no estamos hablando de un sancionado del Departamento del Tesoro que necesita una visa, sino de un acusado de narcotráfico, que sería Nicolás Maduro, que adicionalmente hay una recompensa por su cabeza. ¿Se atreverá Nicolás Maduro a viajar a Estados Unidos? Estados Unidos le abrirá las puertas para que venga a la Cumbre de las Américas si finalmente decide invitarlo. Son tantas cosas y tantas aristas que hay que explorar a partir de ese momento, o lo hará virtualmente. Y sí, asiste virtualmente, que se le estaría dando un reconocimiento extremo y me parecería gravísimo porque justamente sería de cara al hemisferio y al mundo entero este respaldo. Está el tema también de van a recibir virtualmente a Juan Guaidó y a Nicolás Maduro. Juan Guaidó puede venir a Estados Unidos, no se le cierran las puertas de Venezuela cuando venga. Realmente para Venezuela este tema de la Cumbre de las Américas es fundamental y hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, Gaby, ¿no te parece un poco incongruente que en estos actos protocolares donde todo se define con mucho tiempo de antelación, todavía el gobierno de los Estados Unidos no tenga una posición clara con respecto a si se le hace llegar o no la invitación a estos países, y en caso tal de que se contemple esa opción, no estarían legitimando a un régimen que tiene sanciones en su contra? Totalmente, estás legitimando un régimen que tiene todas las sanciones en contra. Estados Unidos ha venido diciendo muy claramente que se trata de un régimen ilegítimo que no reconocen, pero no sabemos si dentro de esas conversaciones directas o indirectas este tema en particular ha entrado, porque se han tardado mucho, como tú dices, esto que se tiene que hacer con tanta antelación, todavía estamos a menos de un mes y sigue diciendo Estados Unidos, es que no hemos mandado las invitaciones. ¿Cómo es que no las mandaste? O sea, y adicionalmente yo me atrevería a decir, y eso ya es una opinión particular mía, que hay un divorcio, o hay por lo menos ruido entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Que Brian Nichols siga insistiendo en que no deben ser invitados, pero los funcionarios al final tienen que decir, la Casa Blanca tiene la última palabra, y la Casa Blanca no termina de responder, o le responde a México diciendo, todavía estamos estudiando el tema. Yo creo que allí hay una disparidad en lo que sería la política, y eso es muy malo, porque esas son las fracturas dentro de la diplomacia o dentro del mensaje que Estados Unidos tiene que ofrecer al mundo entero de ser consolidado. O lo invitas o no lo invitas y mantienes tu posición. Imagínate tú que Nichols haya estado hablando todo este tiempo que no deberían ser invitados y finalmente los inviten. Se trata de la misma diplomacia, por así decirlo, son los mismos funcionarios de Estados Unidos. Lo que pareciera que va a pasar es que no los van a invitar, pero ¿por qué no lo han dicho? Ya es un poco tarde, ¿no?
Sí, claro, genera como escepticismo. Gracias por esta observación. Hay otro sector que está tratando de presionar. 18 demócratas progresistas en una carta instan al presidente Biden a levantar las sanciones contra Venezuela. Ellos dicen que esta situación exacerba la crisis humanitaria en el país. Quisiera que nos presentaras tu versión porque justamente en esta sesión especial que hizo el Parlamento Europeo este jueves, intentaron mostrarle al mundo que aparentemente las decisiones de Estados Unidos con respecto a Venezuela habían sido injerencistas y que estaban afectando a los venezolanos. Quisiera, por favor, que hicieras la aclaratoria, Gaby. Sí, bien, está esta carta de 18 representantes del Congreso estadounidense que efectivamente son progresistas, forman parte del Partido Demócrata. Ahí está la famosa Ocasio-Cortez, que la conocemos muy bien y que podría alinearse ideológicamente muy bien con el régimen de Nicolás Maduro o el chavismo. Ellos están lanzando esta carta y dicen que ellos ven que hay una intención cierta de Nicolás Maduro a negociar, por tanto hay que levantar las sanciones económicas. Si hay una intención de que quizás tal vez levantar las sanciones, creo que no es la jugada más correcta, porque las sanciones son justamente la única arma de presión que tú tienes. Inmediatamente reaccionó el senador Marco Rubio, asegurando que ya Biden tiene tomada la decisión de levantar algunas de esas sanciones económicas y que esta carta solamente lo que hace es tapar lo que serán las decisiones que se van a anunciar en las próximas horas. Esto podría ser una realidad. Hay quienes dicen que existen esas reuniones, que el lobby petrolero se está dando, que el lobby de otros sectores se está dando. Hay gran parte de la oposición que dice que por lo menos sí tienen que revisarse las sanciones económicas. Son posiciones contrapuestas, pero como hemos dicho aquí, yo creo que todos tienen parte de la razón. Y eso era justamente lo que se discutía en la Unión Europea. Veíamos que algunos pedían elecciones, el tema de las negociaciones que se reestructuraban. Veíamos que Enrique Capriles decía que no deben ser elecciones sino acomodar el tema económico y lo nombran ahí en esa carta de alguna manera. Hay dos posiciones muy claras dentro de Estados Unidos y hay dos grupos, algunos diciendo cero levantamiento de sanciones, otros levántenlas todas. Yo creo que hay que buscar ese blanco y negro. Yo creo que definitivamente Estados Unidos va a comenzar a otorgar algunas de las licencias. Yo creo que eso va a pasar tarde o temprano. Lo frenó que el senador demócrata Menéndez fue tan tajante luego de la reunión que tuvieron los funcionarios de la Casa Blanca dentro de Estados Unidos, pero eso es algo que se va a venir preparando y que tarde o temprano va a llegar. ¿En qué momento va a llegar? No lo sé. Ojalá que no se invite a Nicolás Maduro para que se siente a la mesa de negociación, porque hay que hablar, pero no hay que legitimar, porque ese es uno de los puntos fundamentales que tiene Nicolás Maduro. La diplomacia estadounidense tiene que ser muy fría, y Europa, nosotros lo comentábamos en el otro programa, Europa nunca se ha querido identificar plenamente con el tema de las sanciones, de que sea tan fuerte, pero hay quienes dicen que si Europa hubiese sido más agresivo en ese tema de las sanciones, el cierre económico de Nicolás Maduro hubiese sido mucho más fuerte y quizás habría un quiebre institucional. Hay quienes dicen que las sanciones ya están lesionando a los venezolanos, que se usan en un momento determinado, pero no pueden permanecer tanto en el tiempo. Yo creo que todos estos puntos de vista de alguna manera tienen razón, pero al final yo creo que la decisión está en manos de Estados Unidos. Lo que hay es que ver si están hablando directamente ellos con el régimen de Nicolás Maduro o lo hacen con la intermediación de la oposición, de este G4 que al parecer se reunió también secretamente en Panamá para ampliar lo que sería eso, lo que veíamos en Naciones Unidas, y oírlos a todos fue interesante. Ojalá que todos ellos se puedan unir en una propuesta, porque ahí hay varios puntos coincidentes, hay muchas diferencias, pero en esos puntos coincidentes tenemos que unirnos con miras al 2024 o a una mesa de negociación o a dar una respuesta si Estados Unidos decide no levantar las sanciones, sino otorgar licencias para que hayan sectores específicos económicos que comiencen a despertar en Venezuela para dar paso a que por lo menos Nicolás Maduro se siente a negociar.
Claro, es súper importante la posición de la Unión Europea sobre el caso de Venezuela. Ayer Jordi Cañas, quien dirigía esta sesión especial para abordar lo que está pasando, hacía una pregunta a todos los dirigentes. ¿Están estancadas las negociaciones? ¿Estamos un paso más adelante, un paso más atrás? Y por ejemplo, María Corina Machado decía que no se podía ir a negociar con una actitud cándida, que ella consideraba que Nicolás Maduro no iba a ceder el poder y que no estaban las condiciones dadas para unas elecciones presidenciales transparentes cuando no existe independencia de poderes. También lo reforzaba Leopoldo López, Capriles. Otros hablaban de medir para tener un candidato unitario, otros hablaban de que se les tomara en cuenta, de que había una apatía por parte de la población venezolana. Quisiera saber, Gaby, ¿cuáles son tus conclusiones sobre este encuentro que se dio el día de ayer en Europa para hablar del tema de Venezuela? Bueno, allí vemos cómo cada quien tiene una propuesta y no se han sentado a hablar y a discutir y a ver cómo en consenso podemos conseguir una solución. Que la Unión Europea haya abierto este espacio de diálogo me parece fundamental. Porque justamente se oyeron las voces de los de siempre y los que no necesariamente están siempre, pero están también trabajando por el país. Como te digo, son propuestas, incluso a veces son opuestas entre sí, pero hay puntos coincidentes y la oposición venezolana se tiene que unir. Pero a veces cuando hablamos de candidez, vemos que ahí estamos hablando 5 minutos ante la Unión Europea y qué está haciendo Maduro mientras tanto. Se trajo a los iraníes a Venezuela, se los llevó a las refinerías, se trajo a la gente de la OPEP, están en Venezuela. Ayer veía las declaraciones que él daba y ellos tienen una visión completamente distinta, no están hablando de las elecciones, de quién se va a tener la gobernación. Maduro estaba diciendo que ellos están, justamente los de la OPEP estaban ahí, porque Venezuela se va a convertir en uno de los actores más influyentes en el nuevo mundo, en el mundo pluripolar de la comunidad de destino que China ha trazado. Es decir, nosotros estamos como militantes de China actuando como actores fundamentales. ¿Por qué? Porque tenemos energía. Porque entonces él ahí agregaba y decía que el de la OPEP hablaba de la pobreza energética. Y ellos precisamente, los de la OPEP, no son los pobres energéticos. ¿Quiénes son los pobres energéticos? Muchos de los países libres del mundo. Y ellos justamente van a aprovechar esa riqueza energética y justamente tomar ventaja de países como Venezuela para chantajear al mundo libre, para poder seguir promoviendo estas guerras como lo hace Rusia. Ellos tienen un plan que va a 25, 50 años y nosotros en la oposición todavía estamos hablando del voto en el extranjero, de que si vamos a hacer el cronograma electoral y si vamos a tener candidato único del 2024. Aquí, como te he dicho, hay que pensar en el 2023, en el 2024, en el 2054, mientras no podamos trazar las líneas medias y a largo plazo y entender que estamos hablando de un bloque unido con un plan específico que va contra Estados Unidos o contra las democracias del mundo, va a ser muy difícil salir de esta situación. El respaldo es extremo en plena guerra. Irán y la OPEP van a Venezuela, pasan varios días allí, se van al oriente a ver las refinerías. Ahí es donde tú te preguntas, ¿qué está haciendo la oposición y qué está haciendo Nicolás Maduro? Y allí hay muchas respuestas que dar y allí también entonces nos preguntamos, Estados Unidos puede negociar directamente con una Venezuela que tiene estas relaciones tan peligrosas. Es demasiado complejo. De verdad que estoy... no sé qué palabra utilizar con respecto a todo este análisis tan interesante que nos estás brindando, porque hasta ayer sentía que habíamos avanzado algo o que el país había avanzado algo con respecto a esta participación de la oposición, pero cuando presentas la contraparte, es decir, la totalidad de la noticia de cómo se está moviendo, pues nos da otro mensaje. Que cada quien, por supuesto, saque sus propias conclusiones, Gaby. Estaremos muy atentos a lo que será el desarrollo de estas noticias relacionadas con Venezuela en la próxima semana.